Raymond, tienes 67 años. Ya es hora de que la generación más joven se encargue de esto. Mi nuera lo dijo delante de toda la familia. Sin miedo. Sin respeto. Y con una seguridad que me hizo entender algo terrible. Ella ya se había repartido mi vida. Antes de que yo siquiera terminara de enterrar a mi esposa. La miré durante unos segundos. Después miré a mi hijo. Él permaneció en silencio. No me defendió. Mi nuera sonrió. Creía que había ganado. Creía que mi edad me había convertido en un hombre débil. Creía que los 74 millones de dólares que mi esposa había dejado atrás estaban prácticamente en sus manos. Pero ella no sabía una cosa. Mi esposa había previsto exactamente ese momento. Y había dejado una última instrucción. Una instrucción que nadie conocía. Ni siquiera mi propia familia. 3 días después, mi abogado colocó una pequeña caja negra ignífuga sobre la mesa. Mi nuera se rió. ¿Eso es todo?, preguntó. Yo no respondí. Mi abogado tampoco. Simplemente puso una llave sobre la mesa. La tomó. Abrió la caja. Y en ese instante, la sonrisa de mi nuera desapareció. Porque dentro no había dinero. No había joyas. No había acciones. Había algo mucho más peligroso. Una carta sellada. Documentos financieros. Y una grabación de voz de mi esposa. Una grabación que ella había preparado antes de morir. Mi abogado miró a todos y dijo. La señora Raymond dejó instrucciones específicas para que esta grabación solo fuera reproducida si alguien intentaba obligar a su esposo a renunciar al control de su patrimonio. Mi nuera dejó de respirar por un instante. Yo sentí un nudo en la garganta. Porque conocía a mi esposa. Sabía que nunca hacía nada por casualidad. El abogado presionó el botón. Y entonces escuchamos su voz. La voz de la mujer que había compartido conmigo más de 30 años de vida. Dijo que había observado durante años cómo algunas personas de nuestra familia cambiaban cuando aparecía el dinero. Dijo que había visto quién preguntaba por ella. Y quién solo preguntaba por su patrimonio. Luego dijo algo que hizo que mi nuera se pusiera completamente pálida. Si alguien intenta quitarle a Raymond su autoridad utilizando mi dinero como presión, quiero que sepa que ya no tendrá ningún control sobre mi patrimonio. Mi nuera me miró. ¿Por qué haría eso? La miré directamente. Y respondí. Porque ella sabía exactamente quién respetaba a su familia, y quién solo respetaba su fortuna. Pero eso no era lo peor. Mi esposa había creado una estructura legal para proteger la mayor parte de los 74 millones de dólares. No podía venderse. No podía transferirse a voluntad. No podía ser controlada por alguien que intentara manipularme. Y entonces apareció una segunda sorpresa. La fortuna tampoco iba a terminar en manos de mi hijo. Una parte estaba destinada a proteger a la familia durante décadas. Otra parte había sido destinada a causas benéficas. Y otra estaba bajo el control de personas en quienes mi esposa había confiado durante toda su vida. Mi nuera se quedó completamente inmóvil. Durante días me había tratado como si fuera un anciano que ya no importaba. Como si mi edad significara que ya no podía tomar decisiones. Como si los millones de mi esposa fueran una recompensa esperando por ella. Pero aquella caja demostró algo diferente. Mi esposa había tomado su decisión mucho antes de morir. Y había preparado todo. Por si algún día alguien intentaba quitarme el control. Mi nuera bajó la mirada. Por primera vez no tenía respuestas. Después me miró y dijo en voz baja. Lo siento. Yo pude haberla humillado. Pude haberle recordado cada palabra que me había dicho. Pude haberle quitado todo lo que esperaba recibir. Pero no lo hice. Solo recordé una frase que mi esposa repetía constantemente. El dinero no cambia a las personas, Raymond.
Solo revela quiénes son realmente. Y en ese momento comprendí exactamente lo que quería decir. Mi nuera pensó que mi edad me hacía débil. Pensó que el dinero le daba poder. Pensó que la familia ya había decidido mi futuro. Pero olvidó algo fundamental. Ella nunca tuvo el control. Ni siquiera por un segundo. Porque mi esposa había dejado una última jugada. Y esa pequeña caja negra no guardaba solamente documentos. Guardaba una verdad que mi familia nunca esperaba descubrir. Y a veces, la venganza más poderosa no consiste en quitarle algo a alguien. Consiste simplemente en dejar que descubra que nunca fue suyo. Mi nuera me miró directamente y me dijo: Raymond, tienes 67 años. Deja que la generación más joven se encargue de esto. Ella creía que mi edad me hacía débil. Ella creía que la herencia de 74 millones de dólares de mi esposa le pertenecía a ella, y pensaba que la familia ya había decidido quién controlaría todo. Yo no dije nada. Solo miré a mi abogado. 3 días después, él colocó una pequeña caja ignífuga sobre la mesa. Cuando la abrió y mostró lo que había dentro, mi nuera dejó de respirar por un instante. Porque mi esposa se había preparado exactamente para esto. Me llamo Raymond y tenía 67 años cuando mi esposa falleció. Llevábamos casados más de 3 décadas. Ella había construido un negocio exitoso mucho antes de que nadie en la familia entendiera lo valioso que llegaría a ser. Para cuando murió, el patrimonio valía cerca de 74 millones de dólares. Pero mi esposa nunca fue descuidada con su dinero. Sabía exactamente lo que podía pasar cuando una fortuna así entraba en una familia. Durante la primera reunión familiar, mi nuera entró a la sala con total confianza. Revisó los documentos financieros y empezó a hablar como si ya la hubieran nombrado para administrarlo todo. Luego me miró y dijo: Raymond, eres demasiado mayor para manejar decisiones de negocios tan complicadas. Deja que la generación más joven se encargue de esto. La habitación se quedó en completo silencio. Le pregunté qué quería decir. Me respondió que debía alejarme del negocio y dejar que su esposo tomara el control. Dijo que debía enfocarme en mi jubilación y dejar las decisiones del patrimonio a quienes entendieran los negocios modernos. Lo que ella no sabía era que mi esposa llevaba años preparándose justo para un momento como este. No discutí. No levanté la voz. Solo les dije a todos que mi abogado se encargaría de los detalles legales. 3 días después, mi abogado me pidió que fuera a su oficina. Mi nuera ya estaba ahí, con los brazos cruzados, exigiendo que todo se resolviera de inmediato. Mi abogado puso la caja negra ignífuga sobre la mesa. Ella se rió y preguntó qué había adentro. Él me miró y dijo: Raymond y su esposa dejaron instrucciones muy específicas sobre esta caja. La abrió. Dentro había una carta sellada, copias de documentos financieros, y una grabación de voz de mi esposa. La sonrisa de mi nuera desapareció al instante. Mi abogado puso la grabación. En ella, mi esposa explicaba que había observado durante años cómo se comportaban ciertos miembros de la familia cada vez que se hablaba de dinero. Decía que amaba a su familia, pero que no quería que su riqueza se convirtiera en una herramienta de control. Y entonces vino la parte que nadie esperaba: mi esposa había creado una estructura legal que protegía la mayor parte del patrimonio de cualquiera que intentara presionarme para renunciar a mi autoridad. Mi nuera me miró y preguntó por qué mi esposa había hecho eso. Le respondí: porque ella sabía quién respetaría sus deseos, y quién solo respetaría su dinero. Silencio total. Mi nuera había pasado días tratándome como a un anciano que ya no importaba. Pero mi esposa ya había tomado su decisión mucho antes. Y hubo una última sorpresa. El dinero no iba a caer en manos de una sola persona. Gran parte quedó protegida para necesidades familiares a largo plazo y causas benéficas. Otra parte quedó bajo el control de las personas en quienes mi esposa había confiado en vida. Mi nuera comprendió, en ese momento, que la fortuna que creía poder controlar nunca fue suya. Me miró y dijo en voz baja:
Lo siento. Le respondí con algo que mi esposa solía decirme: el dinero no cambia a las personas, las revela. Y ese día entendí, finalmente, a qué se refería. Mi nuera pensó que mi edad me hacía débil. Pensó que la fortuna le daría poder. Pero olvidó algo importante: mi esposa había pasado toda su vida construyendo ese patrimonio, y sabía perfectamente en quién podía confiar. La caja ignífuga no solo guardaba documentos. Guardaba la verdad. Y a veces, la venganza más poderosa no es quitarle algo a alguien. Es simplemente dejar que descubran que nunca tuvieron el control desde el principio.